Yuman, Meu Habibi, Jangva Su. Con tal bel favore la non lo ama Siglo IX. Cualquier ciudad de Al-Ándalus. El jardín, por ejemplo, del Loco, donde se reúnen poetas, escritores, músicos. ¿Has oído? ¿Has oído a la chica que canta? Sí, ya la oí el otro día, en la Sanjuanada, donde nos reunimos todos, ya estaban allí estas dignis, estas cristianitas. ¿Has visto cómo cantan? Sí, son estupendas esas canciones, son originales. ¿Te das cuenta que lo que lamentan, que lo que cantan, que lo que dicen, lo ponen en boca de mujer? ¡Qué cosa tan curiosa! En toda la poesía árabe nunca he oído que nadie haga una poesía en boca de mujer. En la mía judía tampoco. Nunca había oído a nadie, una mujer, lamentándose, dice, ¿te has fijado en la letra? La letra habla de que se ha ido su amor, que se tiene que encomendar a su madre, mamá, ¿qué puedo hacer? Hermana, viene mi amado, ¿qué puedo hacer? Sí, son letras simples, son letras sencillas. Pero ¿cómo la interpretan? ¿Cómo la cantan? Hasta tal punto son bonitas, amigo, que en mi Moasaja, que es un poema escrito en árabe, al final le incorporo esta letrilla, esta salida, esta jarcha. Oye, me parece muy buena idea. Yo a mis poemitas judíos también le quiero incorporar esto. Pues hazlo. Y sería muy bonito en los poemas judíos, en los poemas árabes, meterle esto. Claro que sí. Mira, el otro día a una de ellas que iba cantándolo por la calle, le preguntó, ¿quién te ha enseñado esto? ¿Quién te lo ha enseñado a cantar? Y ella contesta, no sé, lo cantaba mi madre, que ya lo cantaba mi abuela, que lo cantaba mi tatarabuela. En mi familia siempre hemos ido cantando esto. Claro, ya entiendo. De lo que estamos hablando, dejamos atrás esta versión un poco teatral, de lo que estamos hablando es de las jarchas. Las jarchas son estos poemitas, que es la poesía lírica escrita en lenguas romance más antigua de Europa. Antes se pensaba que era la provenzal. Tenemos el mérito de que aquí, en la Bética romana, se da esta poesía basándonos y trasladándonos de madres a abuelas, a bisabuelas, llegamos a la Bética romana, que era, ¿qué pasaba en la Bética romana con unas chicas que cantaban y que interpretaban maravillosamente? ¿Quiénes eran estas niñas? Eran las Pulaes Gaditanaes, eran las niñas béticas que las llamaban de todo sitio del imperio, a que fueran a cantar, a que fueran a interpretar. Estas cristianitas que ahora están en estas ciudades de Al-Ándalus cantando estos poemitas son las mismas Pulaes Gaditanaes, pero pasada por el tamiz del cristianismo. Las Pulaes Gaditanaes tenían mucha más libertad de movimiento, a lo mejor interpretaban a lo mejor cosas más atrevidas. Estas cristianitas ya ha pasado el cristianismo por ellas y llegan a interpretar de esta manera. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que hay un eslabón de una cadena. Estas niñas son mozárabes, son cristianas que están viviendo. Por lo tanto, este eslabón de esta cadena no se ha roto. Y no se ha roto, y os lo voy a demostrar,
que llega hasta el siglo XX y la esencia es la misma. He empezado por la literatura. ¿Por qué he empezado por la literatura? Porque, dice Américo Castro, la mejor manera de entender un colectivo es a través de la poesía y de la literatura. Por eso me he permitido hacer esta introducción con esta jarcha inventada un poco por mí, en los modos y en los sistemas un poco que yo pienso que deberían de ser en aquella época. Tenemos que situar qué ha pasado aquí. Vamos a ver. Aquí había una nación totalmente unificada, visigoda, con capital en Toledo, donde estaba totalmente unida territorialmente, religiosamente, y el pueblo también unido. Entonces, porque ya se había permitido que se mezclaran los hispanos romanos con los hispanogodos. Pero había un problema con la monarquía visigoda, al ser electiva y no hereditaria, estaban los nobles continuamente luchando entre ellos. Esto lo aprovechan esos pueblos con ese afán que tenían en ese momento, que venían insuflados por todos los discursos de Mahoma. Vienen ese pueblo yihadista buscando la Guerra Santa y aprovecha estas disputas que tienen estos nobles visigodos. Y aquí entran en el 711. Eso lo hemos estudiado todo, eso lo sabemos, ¿no? El 711 que entran. Hacen un avance, son militares estupendos, los visigodos están en decadencia, llegan hasta el norte, intentan avanzar y llegar por Europa, pero es parado en Poitiers, menos mal, porque si no hubieran invadido Europa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues aquí nos encontramos con una situación que cambia de la noche a la mañana. Los eslabones de esa cadena que estamos hablando se podían haber roto si no llega a ser por los mozárabes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces estos gobernantes vienen permitiendo al pueblo autóctono, al pueblo de aquí, a estas gitanillas, a estas cristianitas, gitanillas no, a las cristianitas, a todos, se le permite conservar su religión con una serie de condicionamientos. Ellos ponen una ley de protección que se llama digma. Por eso a todos ellos le dicen ellos digmíes, a los autóctonos. Esta ley de protección digma le permite practicar su religión, pero no les permite edificar iglesias. Nuevas, no. Remozar algunas por dentro puede ser. No se le permite salir al exterior ni con procesiones, ni con cánticos, ni tocar campanas. Eso por un lado. Pueden practicar la religión, pero muy recluidamente. Por lo cual, aparte de eso, este pueblo, además se ve que los musulmanes le ponen una serie de impuestos por practicar esta religión. La jizya, otros por tener tierras, también le ponen impuestos por tener tierra, entonces se ven verdaderamente un poco agobiados, económicamente agobiados con la religión, aunque se les permite todo. Pero por otro lado, también les dice que si se pasan a la religión islámica, los siervos se hacen libres, todos los que trabajan en los campos libres. Se le quitan los impuestos, ya no tienen que pagar esos impuestos tan fuertes. Tienen una serie de ventajas porque se hacen ciudadanos del gobierno musulmán. Y aparte de eso, tienen una serie de costumbres, pues, por ejemplo, que la poligamia, pues a muchos pues incluso les interesaba la poligamia. Entonces hay muchos cristianos que se pasan a la religión islámica. Estos son los muladíes, bastante, porque claro, es que era muy tentadora, sin impuestos, ciudadanos, los siervos libres, claro, era muy tentadora. Pero sin embargo, hay otro pueblo que no pasa a esa religión, que son los cristianos, son los que dicen, no, nosotros nos quedamos aquí, pase lo que pase. Al principio, ¿qué es lo que pasa? Pues todo es mucho más llevadero porque es como un momento de incertidumbre. Está todo el mundo diciendo, bueno, esto será una cosa más o menos que terminará pasando. ¿Qué pasan en las ciudades? Las ciudades en ese momento es una ebullición, esas ciudades de Al-Ándalus. Hay una mezcla de bereberes, judíos, árabes, cada uno con su forma de hablar, el árabe culto, el árabe vulgar, los bereberes, los judíos, los cristianos, con el latín y ya la evolución del latín,
que son esta especie de lengua romance hispano-andaluza en la que están cantadas las jarchas. Bueno, pues esta especie de ebullición al principio se toma con mucha calma, los mozárabes van aceptando todo con bastante calma. Ciertos momentos hay alguna crónica, que por ejemplo hay alguna ya en el 754, en la cual ya dice, Al-Ándalus, nuestra Hispania era maravillosa, Al-Ándalus es mísera, dice una crónica anónima. Por ejemplo, en el 785 se compra la iglesia de San Vicente, una iglesia céntrica de Córdoba, igual que se compra otra iglesia también de San Vicente en Sevilla y en todos lados, para hacer la mezquita mayor Aljama, para la cual cada vez se va agrandando más la mezquita, cada vez los cristianos se van viendo más arrinconados, cada vez se les deja practicar menos dentro de sus iglesias, porque las iglesias, las principales, se convierten en mezquitas. Entonces, es continuamente en estos cristianos, ya no pueden tocar campanas, dicen ellos en sus crónicas, no podemos tocar campanas, no podemos poner incienso, no podemos hacer procesiones, todo el santo día estamos oyendo la voz del muezín, esa voz que para ellos, según decía, una voz aterradora, esa voz que sale de lo alto de los minaretes árabes, ¿no? Entonces, en principio los gobernantes se lo toman con calma, solo que estos mozárabes, algunos toman una postura colaboracionista con los musulmanes, porque los nombran obispos, los nombran jueces, los nombran jueces de cristianos. Entonces hay muchos que son colaboracionistas y otros que se les llaman los mozárabes renuentes. Aquí está nuestro pueblo, en el que a partir de ahora lo vamos a ver. Mozárabes renuentes, los que empiezan a sublevarse contra esta situación. Se van sublevando de manera, pero los gobernantes musulmanes son tranquilos, tampoco quieren ellos imponerse, tampoco les conviene, quieren estar tranquilos. Solo que, claro, llega un momento que estos mozárabes, viendo que casi no se les hace caso, llegan, por ejemplo, a llamar, los mozárabes de Mérida, llegan a llamar a Pipino el Breve, al hijo de Carlomagno, y le pide ayuda, por favor, cada vez los impuestos son mayores, ven a recogernos, ven a protegernos, lucha contra ellos, por favor, haz algo. Dijo Pipino el Breve, ya el verano que viene iré a ayudaros. No fue nadie. Entonces, en estas grandes ciudades, que son las grandes ciudades de Al-Ándalus, que son las más romanizadas, porque claro, como dice Ortega y Gasset, los musulmanes se civilizan al entrar en contacto con la civilización romana. Anteriormente no venían ellos muy civilizados, pero entran en contacto con estas ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba, Mérida, son ciudades muy romanizadas, y aquí es donde se dan los focos de los mozárabes renuentes, los mozárabes que se sublevan. Entonces, estos mozárabes, como ya decimos, no sabían ya lo que hacer un poco para imponerse y que se les oyera. Empiezan ya a ocurrírsele la idea de la única manera que ellos pueden atacar, a meterse con Mahoma. Y claro, aunque Abderramán II, que en esta época de Abderramán II era muy pacífico, tenía mucho contacto con los obispos, llama a los obispos, hace un concilio en Córdoba y dice, por favor, vamos a ver cómo podemos hacer para meter a estos cristianos en cintura. No había manera de meterlos. Entonces, del año 850 del año 850 al 860 hay 50 y tantos mártires cristianos, pero es que ya eran unos mártires que no había manera de controlarlo. Ya venía un mártir, San Eulogio, que había estado en los países cristianos, en los pueblos cristianos del norte, y venía insuflado y decía, por favor, hacer lo que sea, y les incitaba a todos al martirio. Entonces hubo casi 50 mártires. De estos mártires había niñas jovencitas que eran a lo mejor musulmanas y las conquistaban, pasaba al cristianismo, renegaban de su fe musulmana. Había, por supuesto, muchos monjes, estos monjes cenobitas que estaban a las afueras de las ciudades. Esos venían con un ánimo extraordinario de decir, aquí hay que remover Roma con Santiago, pero esto no se queda así. Bueno, había matrimonios mixtos.
Bueno, aquí la lista de mozárabes la podéis ver donde queráis, pues yo qué sé, yo recuerdo mucho, aparte de San Eulogio, que es el mozárabe que más escribió y que más incitó a todos los cristianos a hacerse mártir, a él lo nombran arzobispo de Toledo, que es la máxima autoridad. Estaba encarcelado y dice, bueno, vamos a nombrarlo arzobispo de Toledo, a ver si así se calma. Cuando sale de la cárcel, sigue con sus arengas y lo tienen que decapitar, claro. O sea, que no había quien controlara a esos mozárabes. Pero claro, ya a base de cortarle la cabeza a tanto, porque a casi todo era, la muerte era cortarle la cabeza. Y además los obispos no estaban de acuerdo con ello, entonces se encontraban muy solos. Entonces, aparte de eso, ya muere Abderramán II y sigue otro emir, porque todavía no hemos llegado al califato, otro emir que es Mohamed I, que todavía es más duro con ellos. Les prohíbe que tengan cualquier criado, no podían tener ningún criado musulmán. Aquí ya existía un bilingüismo. Todos los nombres estaban, los cristianos tenían su nombre cristiano y a la vez tenían su nombre arabizado. Pues el nombre arabizado no lo podían usar, no podían usar ninguna vestimenta, no podía, pues entonces claro, ya con Mohamed I los cristianos empiezan a asustarse. Y dice, verdaderamente, aquí, después de tanta decapitación, después de tanto, ¿a dónde nos lleva tanto martirio? No nos lleva a nada. Entonces, ¿qué hacen este grupo? ¿Qué hace? No tiene otra salida. Tienen que emigrar hacia el norte, hacia ese reino cristiano que se ha quedado allí en el norte y que se considera el legítimo heredero de la monarquía de Hispania. Y considera totalmente ilegítimos a los musulmanes que ocupan toda España, menos ese trocito. Ese trocito, sabéis que cuando entran los musulmanes, le para los pies Pelayo, ¿no? En el 711, eso lo sabemos todos, ¿no? En el 711, pues 718, en la batalla de Covadonga, un noble le para los pies y ya empieza a poner fronteras. A partir de ahí surge un reino totalmente de acuerdo con el mundo cristiano, poniendo frontera, considerándose ellos los legítimos herederos de España, de la Hispania visigoda, y considerando a los demás totalmente unos intrusos que hay que expulsar. Por ahí empieza la Reconquista, y ya sabéis cómo termina, ¿no? Después de 8 siglos. Pues cuando estos mozárabes se van al norte, en el 850 y tanto, 800, es Alfonso III el Magno, el que está en León, en el reino Astur-Leonés, porque ha ido avanzando y de Asturias ya está cogiendo toda la parte norte hasta donde llegan los ríos hacen de fronteras naturales. Entonces hasta ahí llega el reino Astur-Leonés, por lo tanto todos estos mozárabes saliendo de esta especie de ciudades en ebullición, de este jaleo de lenguas, de este jaleo de razas y de todo, se van hacia el norte, donde les protegen, donde hay un rey que les protege y los va situando en sitios de frontera, en sitios de avanzada, al norte del río Duero y parte del río Ebro, cogiendo parte de Miranda de Ebro, y allí, en esta zona despoblada, esteparias, donde es zona de nadie, ahí es donde se colocan estos mozárabes. Entonces, por eso también se llama este arte el del silencio. Vienen del bullicio, vienen del jaleo y acuden aquí, donde en estos páramos no hay nadie, nada más que ellos. Ellos representan esa paz espiritual, esa paz que la iban buscando y que la iban deseando. Entonces aquí se les ofrece y les ayuda el reino para que instalen unas pequeñas iglesias perdidas en valles, retiradas de vía de comunicación para que no haya problemas, porque todos los veranos había ceifas, que son los musulmanes entrando en verano, atacando todos los campamentos cristianos. Entonces se les pone como unos recintos totalmente de una religiosidad que a la vez hacen de paramento y a la vez son avanzadas cristianas sobre Al-Ándalus. Y en esta zona es donde se sitúa el arte mozárabe. Claro, aquí no podían construir absolutamente nada,
¿Por qué se le llama mozárabe? Porque cuando estos cristianos están en Al-Ándalus, nadie le dice mozárabe, o le dicen Iji, que quiere decir extranjero, o le dicen Cuti, que es godo, o Rum, que es romano, o cristianos, pero los mozárabes es el nombre que le ponen los cristianos del norte a estos que ven llegar del sur, y que quieras que no, son cristianos, pero van arabizados, llevan ya costumbres de ciento y pico años, pues tienen una lengua bilingüe, tienen costumbres distintas, tienen manera de comer, ya se han asimilado al mundo islámico, por lo tanto se han arabizado. Cuando van hacia el norte estos cristianos tendrían que ser muy exóticos, distintos de ellos, en todo. Entonces de aquí viene la palabra mozárabe, que quiere decir arabizado. Son cristianos arabizados. Entonces en estos valles, que solo ir por allí, ya cuando va uno por allí, es una experiencia mística totalmente, es donde construyen estas iglesias, estas especies de fortalezas espirituales, humildes, pero bellísimas. ¿Veis? Todo está situado en el norte, pero principalmente el núcleo mozárabe primario, el principal, está aquí. ¿Sabéis? Este es el reino astur-leonés. Llegamos hasta la parte al norte, en frontera del río Duero. Después hay este pequeño núcleo y después ya esta parte catalana un poco posterior. Si también observáis, aquí hay uno, pero esta iglesia que se consideró mozárabe en un momento determinado, Santa María de Melque, ahora los expertos la consideran visigoda. En esto, como sabéis, como en tanta cosa, continuamente sale un nuevo descubrimiento que hace que se vaya, de repente, todo lo que se ha pensado hasta en ese momento se va al garete. Después tenemos aquí otra iglesia rupestre de Bobastro, que esa es por unas condiciones especiales que hubo en esta zona, que hubo un levantamiento de un muladí que se convirtió en cristiano y tuvo a todas las autoridades musulmanas durante 50 años que no sabían lo que hacer con él. Bueno, entonces es la zona norte, esta es donde están las principales iglesias mozárabes. Muchísimas han sido destruidas, porque después llegó una figura como Almanzor. Posteriormente, Almanzor murió en el 1003, estamos en el año 900 y pico, mil y pico, porque estamos hasta más o menos hasta la conquista de Toledo, 1086. Hasta esa época más o menos cuando dura esta época, esta parte de la arquitectura mozárabe. Después ya viene todo el románico que viene de Europa. Bueno, pues entonces estas iglesias tienen unas características muy especiales, porque siguen toda la cuestión de toda la estructura visigoda, pero le incorporan unos elementos que ellos han visto en Al-Ándalus. Ellos van arabizados, ellos van con ciertos gustos ya árabes. Entonces, a estas iglesias que son, en realidad, con una estructura, ¿lo ves? Aquí se colocan estas iglesias. Mirad qué páramos, esteparios, solitarios, aquí, en estos valles. Estos son paisajes de Castilla que hacen ver hasta qué punto estos mozárabes encontraron ese silencio, esa paz que iban buscando. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera iglesia. Solo llegar aquí ya es espectacular. Esta se llama Santiago de Peñalba. Está en León, en un valle que se llama el Valle del Silencio. Bueno, pues solo llegar aquí ya es una experiencia espiritual. Estamos viendo los exteriores, pero bueno, primero os quería decir un poco de características generales, o lo vamos viendo a la vez que esta es Celanova. Bueno, las características generales, como estábamos diciendo, es una arquitectura que va siguiendo la visigoda, que le incorporan estos elementos islámicos. ¿Cuáles son los elementos islámicos? Exteriormente son simples.
no tienen ningún adorno, eso es bastante islámico, incluso, pero en las portadas y todo, ¿por qué? Ellos no quieren llamar la atención de nada, incluso muchas, casi todas, no tienen campanario, el campanario se le puso posteriormente, no podían sonar, tenía que ser un refugio, tenían que estar, mirar cómo son, esto si tú lo ves, es como una nave, ¿no? Una nave, en medio de una estepa, una nave. Esta sí tiene algo más de adorno. Esta de San Miguel de Escalada tiene algo más de adorno. Esta, pues, exteriormente no tiene nada. Esta tiene aquí un adornito en su puerta, que es Santiago de Peñalba, que es esta misma. Bueno, aquí tenemos ya una característica general de estas iglesias. Son súper simples, son de paños y lienzos, totalmente rectos, pero tienen esta cornisa, que la estáis viendo. Esto es totalmente islámico. Se llaman modillones de rollo. Son unas cornisas que forman ese dibujo de rollo, es un pequeño detalle que sostiene el alero. Aquí veis otros modillones de rollo. Veréis que son muy bonitos y nada, tiene una decoración mínima vegetal. Exteriormente simples, solo el modillón de rollo en la parte de los aleros. Aquí tenemos otra característica. Aquí lo pusieron en una ventanita, que después vino otro arquitecto, vio la ventanita y dijo, yo lo voy a hacer igual, pero en una puerta. Fijaros qué hallazgo tan maravilloso de verlo en la ventanita de esta iglesia que le hicieron unos mozárabes de Córdoba, que se llama San Miguel de Escalada, y llega otro mozárabe y dice, yo lo voy a hacer igual, pero en la puerta. Bueno, pues esta es una de las características generales también. ¿Sabéis lo que es? Es el arco de herradura enmarcado en dintel. El dintel es esto, lo que enmarca al arco. Ya lo veréis en más sitios. Diréis, el arco de herradura ya existía con los visigodos. Sí, pero es un arco de herradura distinto. El arco de herradura mozárabe es como el islámico. Ya lo veréis, más elevado normalmente, más cerrado, más elevado y enmarcado en el alfiz. Por lo tanto, si os dice, el arco de herradura, visigodo, sí, el arco mozárabe y el arco islámico es igual, pero ultra semicircular, que se llama, que es más elevado. Ahí. Aquí, más arcos de herradura enmarcados en alfiz, eso en casi todas las iglesias. Aquí, ya veis, el arco de herradura, este que es imponente, lo veis súper alto, como es de elevado y enmarcado en el alfiz. Vale. Otra característica, las bóvedas. En todas las iglesias mozárabes se rematan con bóvedas de cascos. Eso también es totalmente islámico. Después cada vez las bóvedas se van complicando más, ya se van convirtiendo de aristas y ya en el gótico, y bueno, y en el califato de Córdoba ya imaginaron en el mihrab, por ejemplo, de la mezquita de Córdoba, esa complicación que tienen. En principio, estas bóvedas son unas bóvedas simples, pero que la ven en los islámicos. Traen esa, que ya esto viene de Bizancio. Mira las bóvedas de casco. Todo se remata con esas bóvedas, a lo cual le da a todo un aire orientalizante. Si vosotros veis esta iglesia, bueno, pues podéis decir, no sé, esta iglesia puede estar a lo mejor en Túnez o puede estar en Turquía, yo no sé. Lo que no os podéis imaginar es que está en León, o que está en Soria, o que está en Palencia, ¿no? No pega, ¿no? Es extraño. Pues nada, todos estos son bóvedas esquifadas. Bueno, aquí ya nos hemos basado en los tres elementos principales que tiene el arte mozárabe, que son las cornisas, el arco de herradura enmarcado en alfiz y las bóvedas ultrasemicirculares. Pero ahora tiene un elemento característico importantísimo, solo y únicamente que se da en este arte mozárabe, que es la compartimentación del espacio interior. Exteriormente son simples, pero por dentro se van compartimentando de tal manera que son cubículos, habitacioncitas, todas cuadradas, rematadas en bóvedas. Entonces recuerda un poco a los eremitorios, a esas cuevas donde ellos tenían que practicar su religión. Esta, por ejemplo, esta es quizás de las más clásicas del mozárabe, San Miguel de Escalada. Ya la veis.
es una preciosidad, es de un clasicismo enorme. Dentro del mozárabe quizás sea de las más clásicas. Pues estos son los pequeños cubículos que hay en todas las iglesias, son pequeñas unidades espaciales que para ver la siguiente tienes que salirte de la otra y nunca ves un conjunto. Entonces esto le da un misterio enorme, porque es como una sensación laberíntica un poco. Y eso unido también a la luz. Mira, Santiago de Peñalba, ¿cómo es? Aquí hay un arco de herradura triunfal, otro arco de herradura triunfal, tienen doble ábside, cosa rarísima porque doble ábside tienen las iglesias, por ejemplo, de Túnez, y aquí en España hay 2 o 3 iglesias mozárabes con doble ábside, cosa extrañísima. Toda la herradura va también en el suelo, los ábsides tienen la forma también en el suelo de herradura, hacia el exterior son cuadrados, pero internamente también es un arco de herradura, o sea que es continuamente las formas lisas, geométricas, abrazando las formas redondeadas. Entonces es un hallazgo muy bonito, un hallazgo artístico muy bonito. Mirad esta tiene también doble ábside, esta está demasiado restaurada para mi gusto. Es muy oriental esta, ¿eh? Bueno, esta también, esta por ejemplo que es Suso, ya esta está en Aragón. No he recogido las mejores fotos porque muchas veces en internet a lo mejor las mejores fotos no dejan. Bueno, aquí ya tenemos la cuestión de la luz. La luz también es muy importante en la iglesia mozárabe. Las iglesias son totalmente oscuras. Solo unas pequeñas ventanitas alejadas, altísimas, en plan de saetera, o sea que entra un chorro de luz y es la única iluminación. Entonces, entre el espacio compartimentado y las luces da la sensación de un sitio totalmente fantástico, mágico, extraño, ¿sabes? Porque solo tienen una puertecita mínima y esa puertecita mínima no entra suficiente luz, solo por las saetas que están colocadas de manera irregular. Es como para dar misterio. También influye la liturgia, porque la liturgia en la época mozárabe ha variado totalmente. Al principio los cristianos se reúnen todos en asamblea, son unas plantas basilicales, y esta liturgia ha variado, y entonces ya se compartimentan totalmente los espacios. Por un lado van los fieles, por otro lado está el coro, pero todo en proporciones mínimas, chiquititas, chiquititas, y cada uno, el cura se mete en el ábside y echa sus cortinas y toda la misa se oficia con el sacerdote que no se le puede ver, solo se le puede oír. Entonces son fieles por un lado, coro por otro, es todo mistérico. Todo mistérico, en el rito mozárabe es así. Aquí tenéis la cruz de Santiago de Peñalba, que el cáliz y el copón y todo eso, pues esto es del 900 y pico, pues se lo vendieron a un anticuario y se fue al Louvre y después desapareció. Ahora voy a explicar, dentro de las iglesias mozárabes hay una que para mí, quizás, dentro de que todas son impresionantes de esa belleza orientalizante, y además es el arte más genuino que tiene España. No le ha venido ninguna influencia del exterior, con los romanos, con el románico, con el Renacimiento, todo viene del exterior. No, esto es único, genuino y nuestro. Ha estado durante muchísimos años abandonadas estas iglesias, hasta que las cogió una persona cultísima, Gómez Moreno, que hizo un catálogo de todos los monumentos y se dio cuenta que había estos monumentos ahí que se estaban cayendo. Bueno, pues esta, por ejemplo, San Baudelio de Berlanga. Esto es algo espectacular, ya lo veréis. Esto es el exterior, ¿no? Pues como todas las iglesias, ponen todo el empeño dentro. Externamente no interesa nada. Esto es en el páramo de Castilla, que está en un páramo de Soria. Vamos, en un sitio que solo no se va. Aparte de eso, aquí hay silencio, pero si vas a visitarla, sigue el silencio, porque es que no hay nadie. Tú la estás visitando y estás sola visitando estas iglesias. Por lo menos a mí me ha pasado así. No sé si es que he ido en una. Mirad cómo es por dentro. No sé si lo veis bien, a ver si con otra foto lo podéis ver mejor. Es una palmera, además está pintada como una palmera. Esta palmera sube y aquí termina en 8 ramas, que son también 8 arcos de herradura con sus bóvedas correspondientes.
todo pintado, y es lo que forma la bóveda gigantesca de esta palmera, con sus 8 ramas. Aquí tenemos un arco triunfal también, en plan de arco de herradura, que da al ábside. Aquí, en este lado, estaría el ábside. Voy a pasar, a ver si... Aquí tenéis la palmera. Aquí abajo, siendo tan chiquitita, hay una mezquitilla, una especie de 5 naves, cada una también con su correspondiente bóveda. O sea, está totalmente con todo detalle. Estos son las 8 ramas de la palmera central. Aquí, dentro, hay como una especie de nichito donde puede caber una persona agachadita, que se pensaba que podría entrar pues yo qué sé, un monje, o bien para libros. Es como, y este sitito, este nicho, tiene también su cupulita con su bóveda esquifada. Así es, mirad qué preciosidad. Aquí arriba hay una tribuna. Por aquí se sube una escalerita, pero todo es chiquitito. Y aquí arriba hay una tribuna. Y aquí, detrás de la tribuna, hay como un nichito que cabe una persona, que no se sabe muy bien qué significa ese nichito, todo también pintado por dentro y por fuera. No se sabe si es que había también otro sacerdote ahí. Aquí está la mezquitilla, más mezquitilla con su escalerita. Así sería la iglesia de San Baudelio de Berlanga, recreación virtual, en Soria, en un páramo desconocido, donde no pasa nadie, una nave exterior que tú ves y te encuentras, que abre la puerta y era así. Ahora os voy a contar un poco lo que pasó. Esta iglesia estaba, después de la desamortización de Mendizábal, la cogieron unos campesinos. Y un judío que viene por España enterándose que a ver por dónde puede encontrar cosas interesantes, le hablan de esta iglesia. Inmediatamente se va al episcopado de Sigüenza y le dice al obispo, mire, yo me he enterado, todavía no había visto ni siquiera las pinturas ni nada, me he enterado que hay una iglesia que está en muy mal estado, que me gustaría restaurarla, me gustaría dar dinero para restaurarla. Le dice, también el obispo se quedó un poco extrañado y dice, bueno, pues mañana irá el secretario porque yo no puedo ir y se la enseñarán. Cuando va el secretario, le dice el secretario al judío, esta iglesia no pertenece a la iglesia, esta iglesia pertenece a unos campesinos. Por la tarde ya estaba llamando a todos los campesinos. Imaginaros, los campesinos vendieron las pinturas antes de que cantara misa. ¿Cuándo se enteran las autoridades? Porque el judío llamó inmediatamente a los mejores especialistas que había en Italia para que vinieran a arrancar las pinturas. Cuando se entera el episcopado de Soria, dice inmediatamente, ponen una demanda diciendo que pertenece a un patrimonio y que no se lo pueden llevar. Este hombre, el judío, sigue haciendo tretas a ver cómo se puede llevar las que ya ha cogido. Le cogen los témpanos, que se llaman, donde vienen todos los rollos, se lo cogen y se lo clausuran para que él no se los pueda llevar. Pero se va inmediatamente al Tribunal Supremo de Madrid. ¿Y qué pasa en el Tribunal Supremo de Madrid? Al cabo de los 3 años de lucha, todas las autoridades de Soria y todo el mundo diciendo que no se podía hacer, ¿qué dice el magistrado del Tribunal Supremo? Que tranquilamente se lleven las pinturas, que los campesinos la pueden vender. Pero si es patrimonio, dice, ¿es patrimonio? Dijo el magistrado vamos, que es patrimonio la arquitectura, la pintura no. Unas pinturas que ahora veréis, únicas en el mundo. Unas pinturas de una belleza, porque la parte superior son temas religiosos, pero toda esta parte de aquí son temas paganos. De una belleza, de caza, bueno, ya lo veréis. ¿Cómo son? Bueno, pues inmediatamente este hombre coge,
a la semana ya estaban las pinturas repartidas por los museos de Norteamérica. Con tal de traerse algunas, el Estado español en el año 50 y tanto le dio una ermita románica de Segovia con tal de traerse algunas aquí que están en el Museo del Prado, porque es de los expolios más sangrantes que se han podido hacer, ¿no? Bueno, yo pienso que al magistrado le darían dinero. El judío este, ¿no? Es que si no, es que no lo entiendo, sinceramente. Todas las autoridades diciendo que eso era un disparate. Bueno, pues sí, que la puede vender y que se la lleven. Es horrible. Bueno, pues España, según dicen, es la nación del mundo que tenía más patrimonio artístico. Pero ha sufrido muchísimo por la falta de cuidado y sobre todo por muchísimas ventas de este estilo. Bueno, esta parte es la de... bueno, aquí quedan las improntas. Si veis, por ejemplo, ese camello el camello está en Nueva York. Aquí lo que queda es la impronta, que como dice Jiménez Lozano, son como gritos desgarrados de lo que pasó. Son gritos que quedan ahí, porque quedan esas señales de que hubo esas pinturas. Aquí todo esto son improntas, este guerrero. Y ahora os voy a poner las que están ya, las que están en Madrid, en el Museo del Prado, que son de una belleza fuera de lo normal. Son únicas, no hay otras iguales. Mirad, por ejemplo, qué preciosidad. Es como un cazador que va a caballo con una lanza, con 3 perros. Mirad el estilismo tan bonito, ¿no? Parecen súper modernas, por otro lado. Los colores, mira, este es un halconero. Esta está en Cincinnati, creo. Este dromedario está en Nueva York. Este oso está en el museo. Este oso parece de Barceló, ¿verdad? Son como pinturas... Sí, es que esto también está en Madrid. Es que esto eran imitaciones como de telas. Este es un arquero que va a matar un ciervo y va vestido a la usanza mozárabe. Lo veis, lleva hasta unas pantuflas, lo que pasa es que no se ven. Se ve que es un mozárabe, va vestido a la... Aquí hay un guerrero también que se ve que era un mozárabe, va vestido distinto de los cristianos del norte. Estos son elefantes y todo esto. Bueno, y ahora llegamos a Bobastro. Bobastro, dentro de todas las iglesias que veíamos por el norte, vimos que había una en el sur, en Málaga. Bobastro está en la provincia de Málaga, en Ardales, un pueblo, no sé si habéis oído hablar de Ardales y toda esa zona del Chorro. Son unos riscos donde, bueno, pues aquí es donde se refugió un muladí, hijo de nobles que se habían hecho muladí para no pagar impuestos porque eran terratenientes. Este se convierte en un jefe militar y va conquistando gente descontenta por toda Andalucía. Era en la época que estaba Mohamed I, después Abdalá, todavía no había llegado a Abderramán III. Llegó a conquistar desde Écija hasta Jaén. Dominaba el territorio, hacía la lucha de guerrilla, iba, atacaba, volvía. Y aquí, en Bobastro, es donde puso su capital. Todo amurallado, y aquí puso su capital, y aquí hizo una iglesia, que es esta, que fue excavada en la montaña, en tierra arenisca, fue excavada. Entonces, queda poco porque, bueno, está muy destruida. Además, cuando aquí ya Abderramán III lo vence, destruyó otra iglesia que había al lado, también, que se ve la planta, también mozárabe. Mirad qué preciosidad. Pero esto es lo que queda. Pero todos los componentes los tiene igual que todas las iglesias del norte. Todos. Este caudillo, en el año 899, se hizo cristiano.
se hizo cristiano, era muladí, se convirtió al cristianismo y se puso el nombre de Samuel. Y después ya acogió a una serie de monjes, hizo cenobitas allí, hizo más iglesias, hizo como un pequeño reino cristiano, pero en pleno emirato, hasta que llega Abderramán III y ya Abderramán dijo, hasta aquí hemos llegado. Llevaba 50 y tantos años este hombre haciendo guerra de guerrillas contra el emirato. Dicen que Abderramán se puso tan eufórico de haber vencido a Omar Ben Hafsun que inmediatamente se proclama califa. Y es cuando empieza el califato de Córdoba, en el 929, que es cuando da lugar a la máxima esplendor de toda esta zona, de todo este tiempo que estamos tratando. Aquí hay una pequeña ermitita que mi padre la reconstruyó, una ermita que está al lado de la otra, y papá, desde que éramos pequeños, siempre, claro, el amor por los mozárabes, entonces la reconstruyó al estilo mozárabe y visigodo. Mi padre era una mezcla entre los mozárabes de Castilla y los mozárabes de Andalucía, era místico y a la vez lírico, porque... Sí, eso era papá, y gracias a él, por eso estoy dando esta conferencia. ¿Te acuerdas cuando íbamos siempre camino del Antilles, salía una fábrica, ponía San Balabonso, y papá, ¿quién era San Balabonso? Niñas, decidnos quién era San Balabonso. Claro, ahora yo estudiando todos los mozárabes siempre me sale San Balabonso, que era de Niebla, y yo todo el tiempo, papá, claro, San Balabonso y su hermana Santa María. Esta es la ermita que restauró mi padre, que ahora se adora a una virgen que se llama la Virgen de Villaverde. Bueno, aquí ya son los beatos. Los beatos son unos libros que hacen. Los mozárabes se dedican a rezar y a pintar estos libritos. Estos libritos tienen un valor impresionante. Mirad los dibujos que hacían. Es un comentario al libro de Apocalipsis, al Apocalipsis de San Juan. Hay un beato, el beato de Liébana, hace un libro. Todo el mundo queda tan encantado de este libro que se va reproduciendo en todos los conventos. Y entonces hay 26 beatos, de los cuales uno de ellos los robaron, pero menos mal que la Guardia Civil, el beato de Gerona, los recuperó. Los robaron igual que robaron el Códice Calixtino de Santiago de Compostela, de la manera más tonta, pues así los robaron. Bueno, pues estos son los beatos, son unas pinturas extraordinarias. Mira, es que le dice, mira, este representa el mal, la mujer de rojo, siempre representando una mujer de rojo representando el mal. El mal. Bueno, pues nada, ahora ya en estos paisajes castellano-leoneses solo os quería hacer una disquisición, una reflexión, que lo mismo que estos mozárabes hicieron, que esa cadena que las tenemos desde la Pulai Gaditanae, esas niñas, esa lírica que tenemos en la Bética, esa lírica que da lugar a los poetas andaluces del siglo XX, no se ha roto, porque aquí hubo unos cristianos que no permitieron que esto se rompiera, siguieron con las tradiciones, siguieron pues esta bética romana que ha dado lugar a la lírica, da lugar estos mismos mozárabes en el norte, porque ya hay un sustrato a la mística, y da lugar a esos paisajes desolados, pero que piensa la gente y que se vuelve pues con esa religiosidad del deshacimiento, de la nada, que le viene también desde muy antiguo, porque como ya decía Antonio Machado, decía Soria, por los numantinos, decía Soria, mística y guerrera. Pues estos mozárabes en el norte se convierten en místicos y en guerreros. Y esta mística da lugar a esa maravillosa mística que tenemos en toda Castilla, que incluso ahora hay en Ávila un museo dedicado a la mística. Pues entonces, para que veáis que esto sigue adelante y que esta cadena no se ha roto en ningún momento, os voy a poner una música ya como final de todo, que es un homenaje a estos mozárabes, que ¿quién canta esto? Es una oración. Es una oración. La canta, ¿cómo no? Unas chicas de la Bética romana. Esas chicas que toda la vida han sabido interpretar maravillosamente y que siguen hoy día interpretando maravillosamente. Le canta a un místico de Castilla, pero son los mismos descendientes los dos de mozárabes. Vamos a ir, la música es
Estrella Morente cantándole a la casa le di alcance de San Juan de la Cruz, en un requiem que ya lo oiréis. Es una oración en la memoria de estos mozárabes. Para que yo alcance diese aqueste lance divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo en este trance, en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto, que le di a la casa alcance. Cuanto más alto subía, deslumbroseme la vida, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía, mas por ser de amor el lance, di un ciego oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la casa